Mis queridos hermanos, nos reencontramos aquí en el día domingo, este día del Señor. ¿Has podido desarrollar tu momento de adoración al Señor en tu hogar, junto a tus seres queridos? O si estás solo, que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que podamos alabarle, bendecirle siempre. Y ahora, hermanos, pasamos a este momento tan íntimo con el Señor, pero también tan impactante en el sentido de que vamos a tener comunicación directa con nuestro Dios, con el Dios Todopoderoso, y Él nos habla a través de su santa y bendita palabra. Hoy día, hermanos, es el tercer mensaje de los 5 mensajes que vamos a tener en el libro de Habacuc. Hemos estado reflexionando en cómo Dios es nuestra única esperanza. Dios es nuestra única esperanza porque hemos visto en los 2 sermones anteriores en que Dios se mueve de maneras que incomprensibles. Y este mensaje, el tercer mensaje que vamos a tener, en el cual te invito a que lo busques en Habacuc, en el capítulo 1, de los versículos 12 al 17, vamos a ver cómo el Señor nos sigue respondiendo para que nosotros no quedemos más en duda, sino que para que nosotros nos entreguemos a la voluntad, sabiendo los planes de Dios, que no son los planes que nosotros queremos, como veíamos el día viernes en la predicación, en el segundo mensaje, sino más bien el Señor nos muestra su voluntad para que nos aferremos y para que entendamos quién es Él, porque Él es un Dios soberano. Te invito entonces, hermano, a que leamos en Habacuc, capítulo 1, versículos 12 al 17. Te invito a que continúes la lectura conmigo. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. Y vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Te invito, hermanos, a que dirijamos una oración al Señor por esta palabra leída. Gracias, Padre, Señor, te damos por tu misericordia, por tu benevolencia, que día tras día se muestra en nuestras vidas. Desde este lugar y donde están nuestros hermanos, yo te pido que tú les bendigas, que les ayudes, les acompañes y que a través de su palabra todos podamos encontrar no solo consuelo, sino que guía, sabiduría para nuestras vidas. Quédanos, Señor, quédate, Señor, en nuestro corazón para comprender quién eres, para conocerte más, porque te conocemos tan a media muchas veces. Te pedimos conocerte para no como un ejercicio intelectual, sino que para poder meditar en ti y para poder alabarte como tú quieres que te alabemos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y de tu Espíritu Santo, que a través de Él te rogamos que nos hable y nos ilumine tu palabra, te lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Hermanos, hoy día quiero que meditemos en este tercer mensaje del libro de Habacuc. Meditemos en Dios revelando sus planes inentendibles. El primer sermón, hermanos, presentábamos en la queja de Habacuc, los versículos 1 al 4 del capítulo 1. En el segundo mensaje hablábamos de cómo Dios muestra su total soberanía, los versículos 5 al 11. Dios le responde a la queja de Habacuc. De alguna manera le responde que Él toma a una nación o tomará las naciones, controla la historia para hacer su perfecta y santa voluntad. En este tercer mensaje ahora tenemos la segunda oportunidad que tiene Habacuc para presentarse ante el Señor. Habacuc ya escuchó la respuesta que le da el Señor y ahora presenta su segundo ruego, o más bien su segunda queja. En tu Biblia dice la segunda protesta de Habacuc. Esta protesta más bien es una queja,
o protestar y quejarse es lo mismo. Es sentirse incómodo por alguna situación, como que algo no te calza, como que algo está fuera de sí, es que esto no puede ser. Y es precisamente el producto de no comprender a Dios, de no saber quién es Dios, de no conocer. Nos gustaría, hermanos, conocer todo el plano general de la historia del Señor, porque cuando tú lees un libro, el libro siempre tiene un principio, un desarrollo y un final. Nosotros nos gustaría conocer al tiro el final, pero ese final, hermanos, le pertenece al Señor. Él sabe el final de todo. Nos ha revelado algunas cosas, pero no todo. A nosotros nos gustaría conocer eso, pero como no lo conocemos, vamos conociendo el desarrollo. Y es en este desarrollo al cual el Señor nos invita a confiar en Él. Por eso este es el eje central de esta temática de Habacuc. Sabiendo que Dios es toda tu esperanza. Dios es toda nuestra esperanza. No es una pequeña esperanza, no es una porción de toda la esperanza. Dios es toda nuestra esperanza. Cuando Dios entonces es tu esperanza, nosotros debemos entender que los planes de Dios son inentendibles. Es en este aspecto en que Habacuc se presenta nuevamente al Señor con su segunda queja. Aquí viene Habacuc de nuevo con su segunda queja. En la primera queja, Habacuc clamó al Señor, veía maldad, se postraba ante el Señor le mostraba este cuadro de la maldad que veía y la maldad no acababa. Cuando el Señor le responde de que, mira Habacuc, yo tomo a Babilonia para hacer mi voluntad a este pueblo avasallador, a este pueblo dominante, a este pueblo soberbio, a Habacuc no le quedó claro. En la primera queja, Habacuc no logra comprender por qué el Señor permite que él, profeta de Dios, un escogido de Dios para anunciar su palabra, vea la maldad. Y resulta que peor todavía es que parece que Dios nos inmuta ante la maldad. Pareciera que Dios permite la maldad. Y esto, hermano, molestó sobremanera a Habacuc. Ahora, esta segunda queja, continuando con esta primera queja, tiene que ver con cómo Dios permite que un pueblo como Babilonia, y lo mencionamos el día viernes, un pueblo destructor, un pueblo avasallador, conocido por su soberbia y su maldad, sea usado por Dios para aplicar su justicia. Lo que molesta a Habacuc no es que Dios aplique su justicia. Lo que le molesta a Habacuc es que él use a pueblos que sean indignos para ejecutar sus propósitos. Y yo te invito, mira lo que dice los versículos 2 y 13, porque estos versículos son maravillosos, pero cuando tú los lees te das cuenta que Habacuc está tratando de jugar con Dios. ¿En qué sentido? En que le dice, Señor, tú eres desde el principio, tú eres el Señor, el que no quebrantas el pacto, eres mi Dios, eres mi santo, no vamos a morir porque tú eres inmortal. Después le dice, Señor, tus ojos son muy limpios para ver el mal, no puedes ver el agravio. Ese es el Señor que Habacuc conoce, ese es el Señor que nosotros conocemos. Y aquí es donde empieza la queja. Por eso es que este es un juego. De alguna manera, Habacuc le dice, Señor, si tú eres santo, ¿por qué permites eso? Señor, si tú eres recto, ¿por qué usas a estos pueblos? Tú, Señor, no eres el Señor en el cual yo creí. Podría haberse dicho Habacuc. No eres el Señor que yo conozco. No eres el Señor al cual me han enseñado desde pequeño. No eres el Señor que todas las generaciones de Israel nos han enseñado como el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando Habacuc usa esta frase, por ejemplo, en el versículo 13, muy limpio de ojos eres para ver el mal, es como que le está diciendo entonces, ¿por qué permites la maldad, Señor? No lo entiendo. Señor, si tú no puedes ver el agravio, ¿cómo lo permites? ¿Por qué ves a los menospreciadores? Sigue diciendo el texto. Y callas cuando el impío destruye al más justo que él. Aquí esto, hermano, es chocante. Déjame decirte, hermanos, que es chocante. Porque aquí, hermanos, Habacuc está cayendo en el juego que nosotros caemos continuamente. Señor, él es más pecador que yo. ¿Y por qué tú lo miras? ¿Por qué tú lo bendices? ¿No te has dado cuenta, hermanos, que hoy día hay muchas personas que son grandemente bendecidas por el Señor? Y muchas de ellas no aman a Dios, reniegan a Dios. No están, como usan los lolos hoy día la expresión, no están ni ahí con Dios. Y Dios las bendice. Porque este pueblo que es malo, que es impío, puede destruir a los que son más justos que él.
Entonces, lo que molesta, como te digo, a Habacuc no es que Dios aplique su justicia, lo que a él le molesta es que Dios use pueblos que sean indignos para ejecutar sus propósitos. Entonces, lo primero, hermanos, que debemos comprender y que Habacuc debió comprender, y como muy bien hace, es primero reflejar que Dios es santo. Él le llama Señor y Dios mío, recordando que Dios es un Dios de promesas inmutables, que por Él, que por medio de Dios, el pueblo se mantendrá en pie. A través de la santidad, de la rectitud de Dios, como ya dije, Habacuc recuerda que Dios no puede contemplar el pecado, ni Dios tampoco se siente a gusto con el pecador. Eso es lo primero que nosotros comprendemos. Lo segundo es que destaca Habacuc, es que Dios debe aplicar un juicio y este juicio debe ser justo. Justicia con justo no necesariamente significan lo mismo, pero tienen la misma raíz, la misma connotación. Los juicios de Dios son todos justos. La justicia de Dios es justa, la justicia humana muchas veces es injusta, se tuerce, se manipula, se boicotea, se paga por ella, que es parte de la primera queja que tiene Habacuc, cómo el juicio se tuerce. Y tú, siendo justo, usas pueblos que son injustos para destruir al justo. Ahora, y ya lo mencioné en el mensaje anterior, lo que a Habacuc, porque Habacuc no tiene el cuadro completo de la historia, pero sí Habacuc sabe por qué el Señor va a usar a estos pueblos como a Babilonia, porque principalmente Él debe condenar el pecado de su pueblo. A eso se le había olvidado a Habacuc. Entonces lo segundo es que debes entender, hermano, que los justos juicios de Dios deben ser aplicados correctamente, rectamente, sobre pueblos como Judá, al cual el Señor les entregó su mandato, al cual el Señor les dijo cómo debían caminar, cómo debían andar, pero Judá tuerce, es Judá el que tuerce la justicia y Dios tiene que aplicar el juicio que él mismo había prometido. Aquí Habacuc dice que Él es recto, que Él es el Señor de las promesas. Cuando Él lo llama Jehová o Señor, Él está diciendo, tú Señor eres el Dios de las promesas. Pero de alguna manera el Señor le va a mostrar a Habacuc, que Judá quebrantó esos mandamientos y como los quebrantó y era parte del trato, del pacto con Él, tiene que tenerse a las consecuencias. Lo tercero es lo que a Habacuc más lo acompleja, lo que no le logra entrar en la cabeza. Dios podría haber usado un mejor pueblo para ejecutar a sus propósitos. De acuerdo a lo que Habacuc plantea, razona, es que ¿quién debía haberse apoderado de los pueblos? Un pueblo más justo. Entonces lo que Dios debió haber hecho, haber escogido al mejor de los pueblos en cuanto a justicia, en cuanto a rectitud, en cuanto a santidad de vida, y resulta que toma a uno de los más grandes pueblos, pero no conocido por justicia, sino que por impiedad. Eso es lo que no le entra en la cabeza a Habacuc. Pero resulta que Dios escoge al pueblo más despiadado de ese momento, para ejecutar sus planes. Ahora, yo te hago una pregunta, quiero que te detengas acá. ¿Tú y yo no hemos presentado estas mismas quejas de Habacuc ante el Señor? Sí, la hemos presentado, por ejemplo, cuando le decimos, ¿por qué a este le va bien? Y a mí me va mal, Señor, que te amo. Eso, hermanos, se llama salvación por obras. Y a Habacuc se le había olvidado que él, siendo profeta, había sido llamado por Dios, escogido por Dios, pero seguía siendo un pecador. Isaías, otro profeta, lo entendió muy bien cuando el Señor le mostró la visión gloriosa frente a él, y Isaías lo entiende y dice, Señor, yo debería haber muerto a tus pies porque vi tu gloria. Habacuc no entendió eso, no lo comprendió, pero esa queja que presenta Habacuc es la misma queja que tú y yo nos presentamos hoy día. ¿Por qué, Señor, si yo trato de ser justo, me va mal en la vida? ¿Por qué si yo trato de hacer tu voluntad, me va mal en la vida? Y aquí hay dos cosas que yo quiero que medite. Lo primero, no somos justos, somos pecadores. El hecho de que hayamos sido salvados por Dios, el hecho de que el Señor nos rescató de la muerte y nos trajo a la vida,
es el más grande y el más grande de las obras, y eso nos debe llevar a alabar al Señor, darle gracias. Pero eso es una cosa, y otra que tu altanería, tu soberbia, mi soberbia, me lleva a decir, bueno, si ahora soy justo, me debo parar ante el mundo y decirle, ustedes son malos. La Biblia nos dice, con la misma medida que ustedes miden, serán medidos. Entonces, el ser un hijo de Dios demanda humildad, demanda humillación, demanda compasión, demanda entender que el que está al lado mío tal vez no cree en el Señor, pero yo debo tener esa misericordia, la misma misericordia que el Señor tuvo conmigo, que me rescató del pecado y me trajo hasta Él. Entonces, yo en vez de enaltecerme, en vez de ensoberbiarme y decir, ahora soy hijo de Dios, yo merezco la gracia de Dios, estoy cayendo en el juego de la obra de Dios, de las obras, como medio para llegar. Y nosotros sabemos firmemente y terminantemente, porque la Biblia lo dice así, que somos salvos por la gracia de Dios. Y el hecho de día tras día saber que somos salvos por la gracia de Dios debe hacernos entender que somos tan pecadores, que no merecíamos la gracia de Dios, y que si hay pueblos, naciones que viven en la soberbia, ellas deberíamos rogar para que esas naciones también se vuelvan al Señor, así como el Señor nos rescató a nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Si Habacuc hubiera pensado así, esta segunda oportunidad que el Señor le dio para dirigirse a él ya no sería una queja, sino que sería una entrega, una humillación, para que Habacuc dijera, Señor, como lo hizo Job, ¿te acuerdas? Job, que no entendía en el momento por qué le tocaba sufrir. A Job le pasó algo muy similar a Habacuc. ¿Por qué, Señor, si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué? ¿Qué tengo de malo que me lleva a que tú me tengas que condenar? Los amigos, por otro lado, le decían, sí, Habacuc, algo debe haber habido malo en tu vida, porque la lógica humana es que, ¿por qué nos va mal? Porque pecamos. Y no está mucho, o no lo hemos aplicado mucho en nuestra vida, que gran parte de las cosas malas que suceden en nuestra vida no necesariamente son por el pecado, sino que muchas veces son castigo o pruebas de Dios para probar a sus hijos. Finalmente Job lo entendió cuando él declara, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, mi corazón se deleita en ti. Esa debe ser nuestra rogativa. Entonces, hermano, nosotros muchas veces hemos caído en la misma queja que cayó Habacuc. Estoy seguro que en tu corazón tienes un buen puñado de quejas. O sea, haz una lista de todas las quejas que le podrías presentar al Señor en toda tu vida o en este último tiempo, ahora mismo, y te voy a decir que un buen puñado de quejas. Ahora, si el Señor te diera la oportunidad de decírtelas, ¿se las diría? Yo creo que sí, y es increíble, porque así como el Señor le dio la oportunidad a Habacuc de quejarse ante Él, también nos pide que nos quejemos, que le presentemos todas nuestras angustias, y las quejas son parte de esta angustia de no comprender al Señor. ¿Y sabes para qué el Señor nos da la oportunidad de que nos quejemos ante Él? Para presentarnos con las mismas respuestas que le dio a Habacuc. Nos quedan dos mensajes y ahí vamos a descubrir en el mensaje 4 y 5, finalmente, qué le responde el Señor y cómo Habacuc entiende este mensaje tal como lo hizo Job. Mientras yo reflexionaba en el texto, en este tercer mensaje, pensaba, y ya lo mencioné, ¿quién era Habacuc para reclamarle algo a Dios? Bien puede ser que Dios lo haya elegido profeta, pero eso no le da derecho a cuestionar el accionar de Dios. Así como a nosotros, hermanos, por ser hijos de Dios, no nos da ningún derecho a cuestionar al Señor. Dios le había respondido que él iba a usar un pueblo impío, piadoso, que iba a someter a naciones piadosas, naciones que eran mejores que ellos, pero era un pueblo avasallador, era un pueblo dominante, era un pueblo soberbio que iba a arrastrar, que iba a tomar cautivo, que su espada no se iba a calmar, que sus caballos eran tan veloces que no iban a demorar en destruir naciones. Ese es el mismo pueblo que conoce a Habacuc, es el mismo pueblo que conoció Judá, y ese pueblo fue elegido por Dios para hacer su total plan divino. Como decía, si Habacuc hubiera tenido todo el plano de la historia,
ya no se hubiese cuestionado más, sino que hubiese entendido el por qué Dios hace todas las cosas. Dios, hermano, es santo. Él no puede tener relación con el pecado, pero Dios usa medios que no entendemos para aplicar su justicia. Y ahora mira lo que voy a hacer una pregunta. ¿Y qué hay de malo en ello? O sea, ¿hay algo malo? Sí, yo sé que, y esto es la reflexión que te estoy invitando a hacer del texto. ¿Qué hay de malo en que Dios use medios malos? Siéntate a pensar, medita. Tal vez no medites ahora, pero después que terminemos el mensaje y vuelvas a leer el texto. ¿Qué hay de malo en que Dios use medios malos? Mira, tal vez ahora, comprendiendo la soberanía de Dios y que Dios se mueve libremente en la historia, puedes entender que Dios no te va a pedir cuenta y puedes decir incluso, responder esta pregunta, en realidad no hay nada malo en ello. Pero siempre sí hay un pero. Es que Dios no es malo, Dios es bueno. Por eso que Habacuc hace este juego de cosas. Señor, tú eres santo, tú eres recto, tú no puedes ver al agraviado, tú no puedes deleitarte con el impío. ¿Por qué entonces lo permite? Mire, no hay nada, hermano, absolutamente nada que haya de malo en Dios, porque Dios usa los planes de los hombres para lograr sus propósitos o sus planes, pero Dios nunca induce al hombre a buscar la maldad. Por eso es que Dios permanece justo. Dios, hermano, nos ha dejado su santa palabra, que es nuestra guía, nuestra revelación, su voluntad para que la hagamos. Cuando nosotros nos salimos de este marco que es la Biblia, empezamos a vagar en cosas que no son bíblicas. Si el Señor me dice que yo debo amar, eso es lo que Él me dice en su palabra. Si Él me dice, me da todas las instrucciones de amar, todas cosas puras, santas, buenas, porque así dice la Biblia que la ley es santa, justa, es buena. Si es en mi marco, es en mi cancha en la cual yo me muevo, pero empiezo a salirme de esta cancha especulando cosas que yo creo que es bueno para Dios, que yo creo que es lo mejor. Por ejemplo, voy a usar un caso típico. Si yo hoy día me casara con alguien que no es cristiano, y disculpen el ejemplo, hermanos, como digo siempre, debo atenerme a las consecuencias. Lo decía el día viernes en la reflexión. Salomón le pidió sabiduría para hacer la voluntad del Señor, y pidiendo sabiduría, él iba a saber caminar conforme a esa voluntad. Entonces, si yo el día de mañana me caso con una persona, yo voy a usar miles de excusas si me caso con alguien que no es cristiano. Entonces voy a decir, es que yo... Y así nos podríamos justificar pensando, diciendo, yo voy a cambiar a una persona, o distintas situaciones de la vida. Pero cuando vamos a la palabra, no es la voluntad del Señor. Entonces, cuando no es la voluntad, no hay nada asegurado. Lo que es seguro, hermano, es precisamente, y lo hemos venido repitiendo varias veces este año, es que cuando tú te sometes a la voluntad del Señor, claramente lo que Él nos ha establecido para nuestra vida, ten por seguro, hermanos, que ahí sí que hay garantía en que Él va a escuchar tu clamor, ahí hay garantía en que Él va a responder tus peticiones. Y pidiendo las cosas que Él nos pide que nosotros pidamos, disculpen, valga la redundancia, nosotros vamos a recibir lo que Él nos ha invitado a pedirle. Entonces, hermanos, no juguemos con el Señor, en el sentido de que el Señor usa los medios, nuestra vida humana para hacer sus planes. Pero, como les decía, nosotros tenemos un área, una cancha donde jugamos. Si nosotros nos salimos de esa, no hay nada garantizado, hermano. No podemos decirle al Señor, no, si yo lo estoy haciendo con las buenas intenciones. Las buenas intenciones para el Señor nos sirven. Entonces, hermano, ya para finalizar, debemos entender ahora, así como el día viernes entendíamos, Dios es soberano y se mueve como Él quiere para sus propósitos. Estos propósitos, estos planes, hoy día entendemos que son inentendibles, pero siempre son para el bien de Él. Él es dueño de todo. Él hace como Él quiere y siempre va a ser lo mejor para nosotros. Ojalá, hermanos, podamos comprenderlo y que hoy día, en medio de la dificultad, en medio de la desesperación, por cualquier situación,
Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros, de los que han perdido un trabajo, de los que se han visto gravemente afectados por temas económicos, enfermedades. Que el Señor esté en medio de ellos, pero que nosotros como iglesia también los podamos alentar, podamos apoyarnos y dar no solamente una palabra de consuelo, sino que una acción verdadera, y sobre todo que podamos consolarnos y alentarnos sabiendo, hermano, que todo lo que el Señor hace, mira, aunque el Señor hace todo para su gloria, finalmente en su gloria está nuestro bienestar. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que su palabra, hermano, siempre sea ese alimento que nos llena, que nos nutre y que nos hace crecer. Te invito a que tengamos la segunda oración para finalizar esta predicación de su palabra. Tú eres claro, Señor, más claro de lo que tú nos muestras en tu palabra, tú no puedes ser, Señor. Nos muestras quién eres, nos muestras tu carácter, pero también nos muestras cuál es el carácter que nosotros debemos tener. Habacuc no logró comprender cómo tú podías permitir usar a pueblos impíos para lograr tus propósitos. Eso mismo nos sucede a nosotros. Si tuviéramos que presentarte queja, sería precisamente eso. ¿Cómo permites la maldad? Como si nosotros somos algo de justo, como si nosotros hemos tratado de hacer bien las cosas y los otros que no hacen nada reciben tu bendición. Hay preguntas que no tienen respuesta o que tienen respuestas no como nosotros las quisiéramos ver, pero te pedimos que como hijos tuyos, lo más hermoso que tenemos es tu salvación, y eso está por sobre toda otra cosa. Ayúdanos a meditar, Señor, en tu palabra y danos sabiduría para caminar el resto de este día junto a nuestros seres queridos, sabiendo que tú vives y moras y que somos tus hijos y que por lo tanto tenemos el más grande de los tesoros. Nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Te lo pedimos todo, Señor amado, en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.